Vamos ahora con nuestro colaborador Severo López Mestre, especialista y consultor en energía, quien hoy nos dirá quién gana y quién pierde con la venta de las plantas de Iberdrola. Severo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre. ¿Y quién gana y quién pierde? Pues mira, era una conversación que teníamos pendiente ahí, Darío, y este caso es importante y es interesante analizarlo porque es prácticamente de salón de clase. En él se pueden percibir varios temas interesantes. Finalmente, cuando las empresas de Estado muchas veces hay que tener cuidado con su diseño porque pueden ser víctimas de la inercia política y de la narrativa política, incluso de intereses comerciales y técnicos, ¿no? Y me parece que en este caso la Comisión Federal de Electricidad se queda viendo desde la ventana esta operación y ahorita vamos a decir por qué. Iberdrola anuncia el año pasado la nueva Iberdrola para México. Y la nueva Iberdrola para México significa dos cosas básicamente, Darío. Una era desinvertir en México y esos recursos colocarlos en un foros con menor riesgo y mayor rentabilidad o mayor perspectiva de generación de energía renovable, como son Estados Unidos y Europa, que es innegable. Y por la otra, salir de los contratos de producción independiente, Darío, que para nuestro auditorio, los contratos de producción independiente no son contratos que vienen de la reforma energética de 2012-2013, son de 2013-2014, son contratos anteriores y de la ley de 1975, y era cuando la Comisión Federal de Electricidad se apoyaba en el sector privado para hacer proyectos de generación al ritmo que necesitaba México en ese momento y permitió el desarrollo de la generación durante los últimos 20 o 30 años. Entonces, es salir también de ese esquema. Ahora, ¿por qué Iberdrola vende estas plantas? Bueno, primero porque el 90% de esas plantas, Darío, como ya lo anunciamos, son productores independientes. Y Iberdrola y otras empresas se habían resistido cuando entró la reforma energética y vino un mercado eléctrico, se habían resistido a dejar sus contratos de producción independiente y brincar al mercado, porque eso implicaba riesgos distintos, ¿no? Se prefirieron quedarse con algo que yo le llamaba el negocio de viudas, que era finalmente un contrato de largo plazo con el gobierno, y tuvieron razón, porque finalmente años después esperaron y a pesar de los problemas que tuvieron, vendieron y venden a un muy buen precio, alrededor de $700,000 y tantos el megawatt. Y es bastante buen precio. De esas plantas que vende Iberdrola, que vende 13 plantas a $6,200 millones, también el 60% están con 16 años o más, que es realmente casi al final de su vida útil. Y esto nos lleva a pensar que, y además, 4 de esas plantas de generación están en litigios abiertos. Además, hay un acierto para Iberdrola en esta operación que es que conserva sus clientes, su base de clientes en esta operación, porque para que el público entienda muy bien, la operación básicamente es que Iberdrola le vende a un fondo de inversión las plantas, punto. Y al venderle esas plantas, Iberdrola también mantiene sus clientes. Eso quiere decir que se queda con la parte más valiosa de la ecuación. En esta operación vende las plantas, se voltea con el fondo de inversión y firma un contrato de potencia y energía, pero se queda con los clientes, que es un acierto. Y otra cosa que también es importante es que finalmente hay un fondeo del sector público que es común en estas operaciones y que además disminuye el nivel de riesgo por Fonadín y por otras instituciones públicas. Queda ahí un poco en el tintero si podría haber algún tipo de cuestionamiento más adelante de por qué fue el fondo A y no el fondo B el que fue parte de esta operación, pero finalmente es muy común que haya apalancamiento de instituciones públicas para este tipo de operaciones. Oye, Eh, Severo, y, y también, sí. entonces, ya nada más para concluir, por todo lo que dices, pues el ganador fue Iberdrola y el perdedor fue el gobierno, ¿no? Finalmente, sí y no, Darío, porque desde el punto de vista político, el anuncio es muy atractivo.
porque finalmente tú puedes anunciar que se llevó a cabo esta operación y que CFE tiene más plantas, aunque para CFE, Darío, que es el gran perdedor, porque CFE se queda igual, no obtiene propiedad de las plantas, finalmente se queda con la misma relación que tenía, pero cambia el dueño, en lugar de ser Iberdrola, es ahorita un fondo de inversión. Entonces, desde el punto de vista político, es un gran acierto. Desde el punto de vista de Comisión Federal de Electricidad, me parece que es el gran perdedor, porque para ellos no cambió nada. Finalmente se quedaron viendo desde la ventana. Ujú, bien, Y me parece que aquí algo importante es que el gran ganador, sin duda, es Iberdrola, claro. ¿no? Que hay que darle un aplauso de pie, porque la operación está perfectamente bien cuidada, Darío, y prácticamente toma todas las pelotas de la canasta, o sea, no deja ninguna. Está muy bien hecha. Por eso empecé yo esta conversación contigo de que hay que tener cuidado. Todas las empresas públicas en todos los países del mundo tienen este mismo problema, Ujú. que a veces la política les gana. Aquí en esta operación me parece que Comisión Federal de Electricidad, como lo acabo de decir, se queda viendo desde la ventana y no tiene realmente una ventaja clara sobre esta operación, ¿no? Y de alguna manera el gol es político y el gol es sin duda financiero de Iberdrola, Darío. Bien, pues sin duda también va a ser quizás una de las operaciones más cuestionadas y criticadas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Severo López Mestre, especialista, consultor en energía. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Darío, y muy buena tarde. Buenas tardes.